Hola amigos, ¿cómo están? Soy Julio Barco y hoy día vamos a continuar entonces nuestro seminario. Estamos estudiando la poesía escrita por mujeres en el Perú del siglo XX y hoy tenemos el siguiente programa, la siguiente jornada. Hoy día vamos a estudiar entonces lo que es la poesía de Carmen Ollé, pero para los que recién se conectan les voy contando de qué va estos programas. Estos programas los venimos transmitiendo desde Lima, Perú, y tenemos el afán, estamos convencidos de que la literatura debe ser un acto. Un acto de reflexión, un acto de comunicación, un acto que si bien es cierto nos invita a la soledad, también nos invita a la conversación, ¿no? Es importante siempre llevar la lectura a un acto de reflexión. Entonces hoy día amigos vamos a transmitir nuestra tercera jornada. Ahí arriba les dejé los links para que se puedan conectar y puedan saber las anteriores emisiones, puedan saber de ellas. Por ejemplo, arriba en ese link pueden buscar, pueden ver el seminario que le dedicamos a María Emilia Cornejo y el que le dedicamos a Enriqueta Belevan. Y hoy día vamos a hablar entonces de Carmen Ollé. Y pues la verdad, hablar de Carmen Ollé hoy día para mí es un placer, ya que estamos frente a una poeta mucho más, llamémosle, usemos este término, ¿no? Cuajada que las anteriores, ¿no? O sea, si bien María Emilia Cornejo nos deja una obra importante, María Emilia Cornejo, sabemos bien, se suicida y pues su obra ya no crece. Y Enriqueta Belevan, siendo también muy original, muy genial, como ya lo vimos la semana pasada, pueden ver arriba el video, también nos deja una obra breve. Sin embargo, Carmen Ollé tiene una obra mucho más ambiciosa, una obra que vamos a explorar, vamos a tratar de observar hoy día. Y mientras voy compartiendo este video, también invito a que ustedes lo compartan en sus redes, así más personas pueden escucharlo. No se olviden pues que somos un programa de cultura, sobre todo de poesía, y que venimos trabajando pues bastante rato para llevar a cabo diferentes tipos de seminario. Entonces, escribí algo sobre Carmen Ollé. Ustedes saben que hablar de manera espontánea siempre es muy interesante, sin embargo a veces nos olvidamos de algunos detalles. Entonces, voy a leerles algo que escribí sobre Ollé. Mientras tanto, no dejen de compartir estos videos. A ver, vamos a ver por acá. De seguro, estoy muy seguro que muchos de los que me escuchan ahorita no sabían de la existencia de Carmen Ollé. Y espero que no sea así, ya que Ollé es una poeta muy reconocida dentro de ámbitos más universitarios, académicos, dentro de ámbitos poéticos, es hiper conocida. De hecho, yo la leí desde muy joven y siempre me deslumbró su sinceridad, su violento lenguaje, que igual no deja de ser tierno, no deja de ser un lenguaje cargado, vamos a leerlo lentamente, un lenguaje cargado de lucidez, ¿no? Es algo que tal vez Ollé tiene por encima de otros poetas. Es una poeta muy inteligente, es una poeta muy lectora, muy lúcida, así que vamos a disfrutar de su poesía. Bien, entonces, sin más preámbulos, amigos de esta nueva transmisión, ya saben que estamos en Lenguaje Perú. Esta es una de las pocas bitácoras que tenemos por las redes sociales, donde transmitimos la literatura, como les vengo contando, y damos seminarios abiertos. Pueden ver nuestra agenda de seminarios bajando un poco en esta propia página, o también por YouTube buscando seminarios Julio Barco.
Y bien, les voy a leer entonces algunos fragmentos que tengo por acá apuntados y vamos a conversar de la obra de Carmen Ollé. Si algo deja esta reconstrucción de algunas poéticas, este divagar entre miradas y resplandores, sonidos internos y dibujos mentales, es la posibilidad de atisbar el mosaico de perfiles y posturas que inundan nuestra poética. Cuando me refiero a la reconstrucción de algunas poéticas, me refiero a los seminarios que venimos dando. Si bien la poesía que estudiamos hoy en nuestro seminario tiene una trama que puede comenzar como una destrucción del viejo lirismo a la construcción de la mirada interna como voz personal o del cuerpo. El ser social no solo se determina, como sugieren marxistas y estructuralistas, por la realidad social, sino por el hecho social del lenguaje. Es evidente que al no poseer lenguaje, el ser social es menos acto o visible para la propia construcción de las ideas. El tener voz, es decir, lenguaje, permite un ancla en las discusiones sociales de nuestra contemporaneidad. Y aquí me detengo un rato para explicarles de qué va lo que vengo leyendo. Cuando yo digo que si no tenemos voz, no tenemos una parte en la discusión de la contemporaneidad, me refiero a lo importante que es el lenguaje como órgano que nos pone frente a una totalidad que es la sociedad, ¿no? Si la poesía perdiera ese poder de transmitir su propio lenguaje, la sociedad se quedaría pues muda en un aspecto, ¿no? El aspecto interno, el aspecto más esencialista. Por eso repito que es importante esa construcción. Es decir, cuando Carmen Ollé construye su voz, de alguna forma hace un grito rebelde en las retóricas oficiales. Oigamos su voz en su poema más conocido. Les voy a leer entonces un poema que Carmen Ollé tiene, que se llama, que es uno de sus poemas más conocidos, que está en su libro, que es el más celebrado, que es Noches de Adrenalina, donde justamente, como planteo hace un momento, construye una voz, es decir, una nueva forma de ser, una nueva forma de sentir, ¿no? Y les voy a leer este poema que es largo, así que voy a ir parando lentamente en algunas partes para ir conversando con ustedes. Y dice, Carmen Ollé dice: tener 30 años no cambia en nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Les voy a poner este poema en los comentarios para que también puedan leerlo conmigo. A ver, un momento y luego lo voy a leer. Ya, bien, ahí les puse en los comentarios el poema que les voy a leer para que si quieren conmigo lo sigan, y dice lo siguiente, ¿no? Tener 30 años no cambia nada salvo aproximarse al ataque cardíaco y al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. Así empieza este poema de Ollé, que es muy interesante, ¿no? Dice, me parece muy interesante, muy clara la idea de cómo uno al crecer es más consciente de los órganos del cuerpo y también de la muerte, ¿no? Dice, los intestinos fluyen y cambian del ser a la nada, ¿no? Y luego dice, he vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su taller en las vitrinas como una muchacha preocupada por el vaivén de su culo transparente. Esta imagen, por ejemplo, la que les acabo de leer, tiene algo muy interesante de la poesía de Ollé, ¿no? La poesía de Ollé es una poesía liberadora, una poesía femenina, que nos habla de la propia mujer, su condición, pero no de pronto de la mujer que sale como modelo en Miss de Belleza, o la que sale pues, en un programa de televisión, sino una mujer que se observa, que critica su propia condición. Esta parte me encanta, ¿no? Que la mujer que se observa en las vitrinas y que observa su cuerpo, ¿no? Que es algo que dentro de nuestra sociedad es muy acentuado, ¿no? La mujer como objeto, ¿no? Que es una cosa que muchos rechazan y critican también. Y luego dice, Lima es una ciudad como yo, una utopía de mujer, son millas las que me separan de Lima, reducidas a solo 24 horas de avión, como una vida se reduce a una sola crema o a una sola visión del paraíso.
¿Por qué describo este placer agrio al amanecer? Tengo 30 años, la edad del estrés, mi vagina se llena de hongos como consecuencia del primer parto. Este verano se repleta de espaldas tostadas en el Mediterráneo. El color del mar es tan verde como mi lírica, verde de bella subdesarrollada. Interesante esta forma de expresar su propia crítica al contexto, ¿no? De una subdesarrollada, es decir, alguien pues que no se encuentra en lo que se llama de manera con eufemismo, perdón, el primer mundo, ¿no? Y dice, ¿por qué el psicoanálisis olvida el problema de ser o no ser gorda, pequeña, imberbe, velluda, transparente, raquítica, ojerosa? Del boletín ¿Qué es la cultura? Me pregunto por el destino. ¿Por qué Genet y no Sarracín? ¿O con Bendit, Dutch, Ket, Ulright? Y no las pequeñas militantes que iluminaban mis aburridas clases de la U, Elsa, Margarita, Cira. Mars aromaba en sus carteras como retamas frescas, que bellas están ahora calladas y marchitas. No conozco la teoría del reflejo. Fui masoquista, a solas gozadora del llanto en el espejo del WC antes que la muerte de la familia nos diera el alcance. La desnudez de los senos, la obscenidad del sexo, tienen la virtud de operar aquello con lo que de niña no has podido más que soñar sin poder hacer nada. Vean ustedes cómo su poesía hasta este momento está llena de alusiones, tanto a una forma coloquial de sentirse, como también a muchos guiños del propio intelectualismo, ¿no? Bataille, por ejemplo, Bataille, Margarita, Elsa, Sirra se perdían en la avenida Venezuela y colocaban carteles en la noche sobre paredes musgosas. De día interrumpían las clases de metafísica con rabia y aplaudíamos esos cabellos sudorosos y negros sobre la espalda. El que más se lava es el que más apesta, como los buenos olores son testimonios de una mala conciencia, como el grito es la figura de la timidez. Interesante, ¿no? El olor, el cuerpo. Si venimos hablando ya en las semanas pasadas de María Emilia Cornejo, que también nos da una mirada del cuerpo, como también Belevan, en Ollé esas miradas se hacen mucho más explorativas, pero a su vez cogen mucho más de la cultura occidental, de la cultura en general, de la erudición para poder explicarse. Y sigo leyendo. Y dice, hoteles de Lima, en ellos la ciudad se pulveriza mediante el silencio. Inventor de palabras, y como la lluvia que ahora cae sobre Menorca, son solo instantes. Losas empotradas en paredes metálicas sin luz, estudiantes igual, habitaciones inmundas, lavabos más amasijo de pelos y residuos de grasa, llegan hasta mí para impugnar esta limpieza que me somete maníacamente. Despierto y me levanto de un catre viejo, estoy inclinada en el WC, el culo suspendido, he venido del brazo de mi compañero de clase por un solo motivo, buscando a Cira, a Elsa, a Margarita. La militancia no es una casa vieja del Rimat, pobre o hedionda, y aquí sin espejos ni taza de mayólica aguantas las ganas de orinar o revientas. La impotencia silenciosa y corta, el flujo, la lluvia cae sobre el espacio abierto del jardín y estás dentro. Bajo el cobertor, en brazos de la música, el infeliz muere en la esquina rosada, gritan los pájaros fruteros violados. ¿Dónde está el peso mayor del estar allí? ¿En el estar o en el allí? En el allí, ¿qué sería preferible llamar un aquí? ¿Debo buscar primeramente mi ser? Bachelard, pues aquí estás tú, hoteles de madrugada, bañador caminando en el azul metálico de una calle desierta. Regresas y ventoseas en tu lecho. Y otra vez aquí, allí, igual viento, molotov, pezuña del poli, Margarita, Elsa, Cira. Esta frase se cansa de evocarlas. Y bien, este poema que les acabo de leer es uno de los poemas más conocidos, sobre todo de este libro, Noches de Adrenalina. Bueno, primero lo que resalta este poema es que rápidamente nos damos cuenta
que es una poesía muy subjetiva, que parte mucho del yo interno, que no es el ego, ¿no? Hay una cosa que es el ego, que se desinfla, y el yo que se singulariza en el poema, ¿no? Que es diferente pues, al ego vano. Hay acá un yo que se está observando, que está cuestionando su propia condición, su propia subjetividad, ¿no? Y es una instancia a la cual puede llegar porque estudia, ¿no? Porque te das cuenta que es un poema que nos habla de alguien que está analizándose, sí, pero va en coordenadas muy claras, ¿no? Por ejemplo, habla de Bataille, habla de Bachelard, que son pues franceses que hablan del erotismo, ¿no? El erotismo como un modo de liberación. Sin duda, esto es una herencia también de toda la problemática, de toda la poética que se va a desarrollar pues en el 70, ¿no? Carmen Ollé, para los que recién la conocen, es una poeta del 70, es decir, una poeta de una época donde la poesía tenía una propaganda, llamémosla así, muy enriquecida por todo lo que pasaba con, por ejemplo, Mayo del 68, ¿no? Que es una etapa donde los jóvenes de Francia se van a rebelar contra algún régimen, digamos, dictatorial un poco, y van a enarbolar ideas que ya venían filosofando muchos como Foucault, ¿no? Foucault, que también es Michel de Foucault, que es un filósofo francés, ¿no? Que él también hace estudios sobre la sexualidad, estudios sobre el cuerpo, ¿no? Entonces todo ello va a llevar pues a que de alguna forma la mirada de esta poeta sea una mirada más, por una parte, rebelde con su entorno, con un entorno pues que ya vemos que tiene una retórica que a veces es más, por una parte cristiana, religiosa, por una parte más hipócrita, o por una parte más, llamémosla así, burguesa, por una parte más atrapada en una política mucho más estrecha. Entonces la poesía va a servir como una especie de geyser, ¿no? Como una especie de ventilador o como una especie de conducto de toda esta problemática. Les continúo leyendo entonces mi artículo. Dice, frente a este emocionante como clarísimo poema, nos gustaría recordar lo que la poeta confesó en una entrevista. Y les voy a leer ahora algunos pasajes de una entrevista que da para el medio de El Comercio, y dice lo siguiente, ¿no? Le preguntan a Carmen Ollé, pocas veces un libro es, en verdad, un parteaguas a una tradición literaria. ¿Recuerdas el contexto de la escritura de tu poemario Noches de Adrenalina? Y Carmen Ollé responde, hubo dos borradores que no tenían nada que ver, pues seguía el estilo de simbolistas franceses como Rimbaud, luego seguía a Sylvia Plath, a Pizarnik. En Menorca fue muy importante que Roberto Bolaño me diera a leer revistas de poesía en francés, cuyo lenguaje mezclaba términos políticos, artísticos y sociológicos. Muy interesante lo que acá nos dice Carmen Ollé, ¿no? ¿Quién fue Roberto Bolaño? Pues para muchos es un poeta que es muy conocido. Bolaño es uno de los escritores más conocidos de la última camada que viene después del boom de la literatura, ¿no? Y Bolaño justamente se encuentra con Carmen Ollé, ya que ustedes saben que Carmen Ollé es esposa de Enrique Verástegui, ¿no? Entonces Enrique Verástegui viaja a Francia junto a Carmen Ollé y tienen un contacto muy interesante con Roberto Bolaño y con toda la inteligencia latinoamericana de ese momento, ¿no? Entonces, lo que acá nos dice Ollé es una clave para entender su arte